¿Qué pasaría si te dijera que ese miedo repentino que sentiste un día no era solo ansiedad, sino un ángel intentando salvarte? Puede parecer una locura al principio, pero ¿y si la verdad es mucho más misteriosa y profunda de lo que imaginamos? ¿Alguna vez te has despertado con el corazón acelerado, sin razón aparente, y has sentido la necesidad de cambiar de dirección, alejarte de un lugar o simplemente dejar lo que estabas haciendo, solo para descubrir que algo malo sucedió justo donde se suponía que debías estar? ¿Fue una coincidencia o fue una señal divina enviada para protegerte? Lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte e incluso cambiar tu interpretación de estos momentos aparentemente inexplicables. Hay relatos de personas comunes como tú y yo que han vivido situaciones similares y juran haber sentido la presencia de algo más grande. Lo describen como una alarma silenciosa en sus corazones, una advertencia urgente que no podía ignorarse. Y, curiosamente, muchos llaman a esta advertencia toque de un ángel. Imagina la escena. Estás a punto de subir a un autobús, pero algo dentro de ti te grita, no vayas. Es rápido, intenso, y no entiendes de dónde viene. Decides escuchar esa voz interior y minutos después descubres que el autobús ha sufrido un accidente. ¿Cómo explicarlo? La ciencia podría llamarlo instinto o coincidencia, pero la espiritualidad nos ofrece otra perspectiva, que los ángeles, mensajeros invisibles, pueden usar el miedo como escudo para evitar que ocurra lo peor. Estas señales no siempre aparecen como esperamos. A veces es un escalofrío que recorre la espalda sin motivo aparente. Otras veces es una sensación sofocante de que no debes seguir cierto camino. Incluso podría ser el comportamiento extraño de un animal cerca, como si percibiera algo que tú no. Cada detalle puede ser un mensaje. El problema es que, con el ajetreo de la vida diaria, muchas personas simplemente ignoran estas advertencias y ni siquiera se dan cuenta de que tal vez se les haya escapado la mano protectora de un ángel. ¿Alguna vez has experimentado esto? ¿Alguna vez has sentido ese inexplicable cosquilleo en el estómago que parecía alejarte de un peligro invisible? Quédate conmigo hasta el final, porque exploraremos cómo este miedo puede ser una de las señales más poderosas y directas que un ángel puede enviar para salvar una vida. Y estas no son historias lejanas ni milagros reservados para unos pocos. Hablo de experiencias reales, vividas por personas que podrían incluso estar en los comentarios de este video. Los ángeles actúan de muchas maneras. Algunos envían sueños premonitorios, otros causan retrasos aparentemente inconvenientes que al final resultan providenciales. Y hay un tipo de intervención que afecta directamente nuestras emociones, el despertar de un miedo repentino, tan fuerte que interrumpe todo pensamiento racional. Es como si, en ese instante, tu cuerpo y tu alma fueran arrancados de un camino peligroso, incluso si aún no puedes ver lo que te espera. ¿Y por qué usar el miedo? Porque es una de las emociones más rápidas e instintivas que tenemos. No pide permiso, no espera a que analices la situación, simplemente actúa. Si un ángel quiere salvarte de algo inminente, puede que no haya tiempo para señales sutiles como una pluma blanca en el suelo o música en el momento justo. A veces, se necesita un impacto emocional lo suficientemente fuerte como para detenerte. Pero, ¿cómo podemos diferenciar el miedo que nos transmite un ángel de la simple ansiedad o la preocupación cotidiana? Esta es una de las preguntas que empezaremos a responder juntos. Hablaremos de las señales, los patrones y las historias reales que demuestran que, sí, el miedo puede ser un lenguaje divino, un código secreto que usan los ángeles para protegernos. Y lo más importante, comprenderás cómo ser más sensible a estas advertencias y no dejarlas pasar desapercibidas en el ajetreo de la vida. Porque quizás, cuando más lo necesites, este conocimiento te abrirá los ojos y te permitirá darte cuenta de que no estás solo. Ahora prepárate, porque lo que viene a continuación te hará repensar cada escalofrío, cada premonición y cada momento de miedo inexplicable que hayas experimentado. Y mientras escuchas todo esto, quizá hayas recordado un momento de tu vida en el que ocurrió algo similar.
Quizás fue aquella vez que decidiste cambiar de rumbo sin motivo alguno y descubriste que habías escapado del peligro, o aquel momento en el que de repente se te aceleró el corazón y simplemente sentiste la necesidad de parar. Estas historias, por muy personales que sean, tienen un inmenso poder al compartirlas, porque demuestran que no estamos solos y que hay algo mucho más grande obrando para nosotros. Si este tema te resuena, deja un comentario abajo con lo que más te ha conmovido hasta ahora. Comparte tu experiencia, tu opinión o incluso ese sentimiento que te vino a la mente al escucharme hablar. No te imaginas cuánto podría tu historia conmover a alguien que esté viendo y quizás pasando por algo similar. Así es como creamos una red de fe y apoyo, donde cada historia fortalece a la otra. Y si te apetece continuar este viaje conmigo, siguiendo más contenido sobre señales divinas y experiencias con ángeles, aprovecha y suscríbete al canal ahora. Al suscribirte, darle a me gusta y comentar, no solo el algoritmo reconoce este contenido como valioso, sino que también ayudas a que este mensaje llegue a más corazones, a más personas que quizás necesiten escucharlo con precisión. Así que, si este tema te ha llamado la atención, dale a me gusta ahora mismo y cuéntanoslo en los comentarios. Tu participación es lo que mantiene este espacio vivo y en crecimiento. Y juntos podemos difundir más información y concienciar sobre estas señales invisibles que salvan vidas a diario. Porque lo que os voy a contar a continuación profundizará aún más esta percepción y quizás os hará recordar señales que habéis recibido y que en su momento ni siquiera habíais notado. Hoy hablaremos de cómo los ángeles pueden provocar un miedo repentino para evitar que algo terrible suceda, y por qué quizás ya lo hayas experimentado sin darte cuenta. Es curioso cómo, en medio de la vida cotidiana, algo tan sutil puede tener un impacto tan profundo. El miedo, cuando surge sin explicación aparente, suele percibirse como algo negativo, algo que hay que alejar. Pero, ¿y si, tras él, hay una intención protectora? ¿Y si ese escalofrío, esa sensación de alerta, es en realidad una intervención para cambiar el rumbo de tu camino? Existen relatos antiguos y modernos de tales señales. No son solo historias bonitas contadas para consolarse, sino experiencias registradas y compartidas por personas que afirman haber sentido una fuerza invisible en acción. Muchos describen el momento como si se enfrentaran a un muro invisible, incapaces de dar el siguiente paso, sin entender por qué, y solo después se dan cuenta de que, si hubieran continuado, tal vez no estarían aquí para contarlo. Hay relatos de viajeros que cambiaron su ruta a última hora, de trabajadores que decidieron no entrar en un edificio minutos antes de un accidente, de madres que tomaron otra ruta para recoger a sus hijos y evitaron una tragedia. En todas estas historias, el hilo conductor es la presencia de un sentimiento intenso, fugaz e imposible de ignorar. Un sentimiento que no nace de la lógica ni del razonamiento calculado, sino de algo más profundo, casi como si surgiera de las sombras invisibles de nuestra existencia. Al profundizar en los estudios espirituales sobre el tema, nos damos cuenta de que este tipo de intervención no es aleatoria. Muchos académicos, desde teólogos hasta investigadores de fenómenos inexplicables, creen que el miedo que provocan los ángeles es una herramienta estratégica. Es inmediato, despierta los sentidos y suspende cualquier otra decisión que se haya tomado. Es, en cierto modo, la manera más eficaz de evitar un paso en falso. Y esto nos lleva a reflexionar sobre cómo interpretamos nuestras propias reacciones emocionales. ¿Cuántas veces hemos ignorado una señal porque parecía irracional? ¿Cuántas veces hemos ignorado una corazonada porque no había evidencia concreta de que algo malo sucedería? Aquí es donde la mentalidad abierta se vuelve esencial. Cuando empezamos a considerar la posibilidad de que exista una verdad oculta tras ciertos sentimientos, empezamos a ver patrones que antes pasaban desapercibidos. En mi opinión, comprender estas señales no es solo un acto de fe, sino también una decisión consciente de ampliar nuestra percepción. Es como si afináramos nuestros sentidos para captar frecuencias invisibles, pero que tienen el poder de cambiar el curso de nuestras vidas. Y cuando lo hacemos, nuestra relación con el miedo también se transforma.
deja de ser visto como un enemigo y empieza a ser entendido como un aliado en ciertas circunstancias. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque si analizamos la historia de la humanidad, veremos que la idea de mensajeros divinos que actúan con discreción, pero con decisión, abarca culturas y épocas. Desde el antiguo Egipto hasta la actualidad, existen registros de misteriosas advertencias que salvaron a líderes, familias enteras e incluso ciudades. En muchos casos, estas señales se subestimaron en su momento, pero posteriormente resultaron cruciales. Esta constatación nos invita a reflexionar sobre las decisiones que tomamos y cómo moldean nuestra trayectoria. Pequeñas decisiones, guiadas por una repentina sensación de alerta, pueden redefinir nuestro destino. Y más aún, pueden protegernos de situaciones que quizá nunca hubiéramos conocido. Es casi como si una parte de la historia se hubiera borrado antes de siquiera escribirse, y seguimos adelante sin saber qué hemos evitado. El impacto que esto tiene en nuestras vidas es mayor de lo que parece. No se trata solo de escapar de peligros físicos, sino también de desviaciones emocionales y espirituales, e incluso de relaciones que podrían alejarnos de nuestro propósito. Cuando empezamos a notar este patrón, comprendemos que estas señales misteriosas no son solo un detalle curioso, sino que forman parte de una trama mayor, donde cada intervención tiene un significado. Y si, al reconocer y respetar estas señales, fortalecemos nuestra conexión con algo que siempre ha estado ahí para nosotros, y si, al dar espacio a esta comunicación, empezamos a recibir más guía y protección a lo largo de nuestro camino, esta es una de las revelaciones más transformadoras que podemos tener. Comenta aquí, eso tiene sentido para mí, si también crees que ciertos miedos repentinos pueden llevar mensajes que van mucho más allá de lo que imaginamos. Según muchas tradiciones espirituales, el miedo repentino no es un accidente emocional ni un defecto del cuerpo o la mente. En realidad, puede ser una alarma divina, una llamada urgente, a detenerse, observar y cambiar de rumbo antes de que ocurra algo irreversible. Es como si tu alma recibiera un grito silencioso del cielo, un sonido que no puedes oír con tus oídos, pero que resuena en cada célula de tu cuerpo. Este tipo de reacción no requiere explicaciones racionales, porque su función no es convencer, sino proteger. Cuando pensamos así, empezamos a ver el miedo desde una nueva perspectiva, ya no como un enemigo al que hay que combatir a toda costa, sino como un mensajero que llega con intensidad precisamente para que no podamos ignorarlo. Imagina que vas caminando por la calle y, sin razón aparente, algo en tu interior te dice que pares. Esta sensación es breve, a veces incómoda, y va acompañada de una certeza inexplicable. En ese momento, no importa si entiendes por qué. Lo que importa es que sientas y prestes atención a la advertencia. Esta perspectiva no es nueva. Textos antiguos de diferentes culturas ya han descrito el miedo como una señal enviada por seres espirituales. En algunas tradiciones orientales se considera un cambio repentino en la energía vital, que indica que el entorno o la situación no se ajustan al camino de la persona. En el contexto bíblico y cristiano, existen relatos de ángeles que interfieren directamente en la trayectoria de una persona, utilizando señales que afectan el cuerpo y las emociones para evitar que siga un camino peligroso. Lo curioso es que este tipo de intervención rara vez es sutil. Los ángeles pueden manifestarse mediante señales sutiles como sueños o coincidencias, pero cuando la situación exige una acción inmediata, recurren a aquello que provoca una respuesta instantánea. El miedo es la forma más eficaz de detener un movimiento antes de que sea demasiado tarde. Después de todo, el miedo es uno de los pocos sentimientos capaces de suspender la razón y movilizar el cuerpo para una decisión rápida. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque comprender el miedo como lenguaje espiritual también requiere un cambio de mentalidad. Vivimos en una sociedad que condiciona a las personas a ver el miedo solo como un síntoma de debilidad, algo que debe ignorarse o superarse lo antes posible. Pero, ¿y si parte de esta reacción es en realidad una herramienta de protección cuidadosamente diseñada? ¿Y si, al rechazar el miedo por completo, nos cerramos a mensajes vitales que podrían cambiar el curso de nuestro camino?
Piensa en cómo reaccionas ante una alarma. Si suena, puede que te irrites, pero no la ignores. Investigas, intentando comprender la causa. Lo mismo ocurre con ese miedo repentino que surge de la nada. Puede que te esté advirtiendo de algo que aún no puedes ver, pero que está a punto de suceder. La diferencia es que, en este caso, la alarma no es un dispositivo físico, es tu espíritu sacudido por algo mayor. Esta comprensión tiene un profundo impacto. Al reconocer el miedo como parte de un diálogo con lo invisible, no solo te proteges mejor, sino que también fortaleces tu conexión con lo que yace más allá de lo visible. Es como si cada sensación fuera una pieza de un rompecabezas, revelando una verdad oculta que solo se puede comprender con el tiempo. Y esa verdad, a menudo, es que te salvaste de algo que nunca supiste cómo afrontar en ese momento. Esta comprensión también nos enseña a respetar los aspectos ocultos de nuestra propia historia. ¿Cuántas veces hemos vivido situaciones que en su momento no tenían sentido, pero que luego resultaron cruciales para nuestra transformación? ¿Cuántas decisiones aparentemente pequeñas nos han salvado de peligros que jamás imaginamos? El miedo, al comprenderlo como parte de este proceso, deja de ser una barrera y se convierte en una guía. A lo largo de este viaje de autodescubrimiento y espiritualidad, aprender a diferenciar entre el miedo natural y el miedo infligido puede ser una de las revelaciones más importantes que jamás tendrás. Y para lograrlo, se necesita más que percepción. Requiere sensibilidad, atención y la disposición a escuchar incluso cuando el mensaje no sea cómodo. Escríbelo. Yo también estoy en este viaje. Si sientes que has vivido momentos en los que el miedo parecía más una advertencia que una amenaza, hay señales que, cuando aparecen junto con un miedo repentino, tienen un peso especial. Parecen simples, incluso banales, pero cuando ocurren en contextos específicos, revelan algo mucho más profundo que ocurre entre bastidores en tu vida. La piel de gallina repentina, por ejemplo, es una de las más comunes. No me refiero a los escalofríos que causa el frío, ni a la emoción de escuchar música. Es un escalofrío que aparece sin explicación, como si algo invisible hubiera atravesado el entorno y tocado directamente tu piel. Muchas personas describen esta sensación como si una presencia los atravesara en ese instante y, curiosamente, poco después descubren que han evitado algo malo. Otra señal es una presión en el pecho sin causa médica. Es esa sensación de opresión, casi asfixiante, que no se acompaña de dolor pero causa malestar inmediato. Este peso parece inmovilizarte o, por el contrario, impulsarte a escapar lo más rápido posible. Es como si una fuerza externa interfiriera en tus decisiones, sacándote del flujo natural del momento para llevarte a un lugar seguro. También existe esa fuerte necesidad de irse de un lugar, incluso cuando todo parece normal. Estás en una fiesta, en el trabajo o incluso en la calle, y de repente algo dentro de ti te dice que tienes que irte. No hay una explicación lógica, pero la sensación es tan intensa que se vuelve imposible de ignorar, y con frecuencia, quienes obedecen a esta llamada descubren después que algo grave ocurrió justo donde estaban. Los animales que se comportan de forma extraña a tu alrededor también merecen atención. Perros que ladran mientras miran fijamente a un lugar vacío. Gatos que permanecen inmóviles con la mirada fija en un rincón de la casa. Pájaros que cambian repentinamente de vuelo. En muchas tradiciones espirituales, se considera que los animales son sensibles a energías y presencias que no percibimos. Cuando reaccionan de forma inusual, especialmente junto con un miedo repentino, puede ser otra señal de alerta. Y hay otro detalle curioso. Objetos que caen sin explicación. Podría ser un cuadro que se despega de la pared, un vaso que se desliza de una mesa o incluso un libro que se cae de una estantería. A primera vista, esto puede parecer pura casualidad, pero hay innumerables informes de personas que interpretaron este suceso como una advertencia y poco después se dieron cuenta de que ese momento marcó el punto de inflexión de algo malo. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque más importante que reconocer estas señales aisladas es comprender el contexto en el que ocurren. A menudo aparecen en combinación.
un escalofrío acompañado de un ruido extraño, un animal inquieto y poco después, opresión en el pecho. Es en este entretejido de pequeños eventos que se construye el mensaje completo. Esta percepción requiere sensibilidad y al mismo tiempo atención al detalle. No se trata de vivir con miedo ni en constante alerta, sino de cultivar una mentalidad observadora. Se trata de comprender que la vida, más allá de lo que vemos, está llena de señales sutiles que pueden guiar nuestras decisiones. Cuando logramos combinar la razón y la intuición, podemos interpretar estos códigos invisibles y actuar con mayor conciencia. El impacto de este cambio es profundo. Nos damos cuenta de que no siempre estamos solos en nuestras decisiones y que, en ciertos momentos, fuerzas mayores influyen en nuestro camino. Esto no elimina la responsabilidad de las decisiones, pero añade una capa de revelación que cambia por completo nuestra forma de abordar cada situación. Y a medida que te abres a esta posibilidad, notarás que estas señales se vuelven más claras y frecuentes. Es como si, al reconocer su presencia, estuvieras afinando tu conexión con la fuente de estos mensajes. Este es un proceso de transformación interior, donde cada experiencia forma parte de un viaje más amplio, lleno de momentos que quizá no podamos explicar por completo, pero que tienen un profundo significado. Comenta aquí, eso tiene sentido para mí. Si alguna vez has experimentado una de estas señales y te has dado cuenta después de que era mucho más importante de lo que imaginabas. Un día, Joanna caminaba a casa después de un día normal de trabajo. El cielo ya empezaba a oscurecer y la calle estaba tranquila, iluminada solo por unas pocas farolas. Caminaba distraída, pensando en qué preparar para cenar, cuando vio el paso de peatones más adelante. No se acercaban coches, al menos no que ella pudiera ver en ese momento. Pero en el momento en que dio el primer paso para cruzar, algo sucedió. Una sensación fuerte, casi física, la recorrió por el cuerpo. Un miedo tan intenso que le hizo trabar las piernas. No era un pensamiento consciente, no era una duda. Era como si una fuerza invisible la hubiera inmovilizado, impidiéndole cualquier movimiento. Se quedó allí, inmóvil, intentando comprender qué estaba pasando. Y antes de que tuviera tiempo de pensar, un fuerte ruido llenó la habitación. Un coche a toda velocidad apareció de repente, cruzando el carril y pasando justo por donde ella habría estado si hubiera dado 2 pasos más. Joanna sintió que el corazón se le aceleraba. Permaneció inmóvil unos segundos, intentando procesar lo que acababa de ver. No había ninguna explicación lógica, ninguna señal visible de que el coche se acercara, ninguna pista que justificara ese miedo paralizante. En los días siguientes, no podía dejar de pensar en lo sucedido. Repasó cada detalle, cada sensación, y llegó a la conclusión de que no fue solo suerte. Joanna describe la experiencia como si alguien le hubiera agarrado el corazón y le hubiera dicho en silencio, «No te vayas ahora». Para ella, fue la mano de un ángel, no una figura con alas, sino una presencia que se manifestó en el momento justo, cambiando el curso de su vida en una fracción de segundo. Lo que hace que historias como esta sean tan impactantes es cómo conectan con nuestras propias experiencias. Puede que nunca hayas experimentado exactamente lo que Joanna experimentó, pero probablemente hayas sentido algo similar. Una inexplicable necesidad de cambiar de rumbo, una voz interior que te dice que esperes un poco más, una sensación física que te impide actuar en el momento equivocado. Estos momentos, por simples que parezcan, tienen un peso invisible. Son como capítulos ocultos en nuestro viaje, donde las decisiones no las toma solo nuestra mente, sino algo más grande. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque al analizar casos como el de Joanna, nos damos cuenta de un patrón. En muchos casos, la persona no estaba alerta ni asustada antes del evento. Al contrario, estaba tranquila, incluso distraída, cuando la señal apareció de repente. Esto indica que el mensaje no provino de un procesamiento racional, sino de un estímulo externo que impactó directamente en el ámbito emocional y físico. Es como si una verdad oculta se revelara en milisegundos, sin dejar lugar a preguntas. Esta comprensión cambia por completo nuestra perspectiva sobre qué es instinto y qué es intervención. Tras bambalinas, puede existir una red de seguridad
que solo se activa en situaciones extremas, cuando una decisión rápida define la diferencia entre el peligro y la seguridad, y para que este mensaje se escuche, es necesario sentirlo. Por eso el cuerpo reacciona con tanta intensidad. Es el lenguaje más directo que podemos usar en ese momento. El impacto que esto tiene en la forma en que percibimos nuestras propias experiencias es enorme. Llegamos a comprender que ciertos eventos no son meras coincidencias, sino piezas de una construcción más amplia, y cuanto más atención prestamos, más podemos identificar estos puntos de intervención a lo largo de nuestro recorrido. Es como si se dibujara lentamente un mapa, revelando conexiones que antes parecían invisibles. La historia de Joanna no es única. Hay cientos, quizás miles, de relatos similares, de diferentes partes del mundo, que abarcan culturas, épocas y creencias. En todos ellos hay algo en común: la sensación de que algo intervino en el último momento. Y para quienes lo vivieron, esta certeza es inquebrantable. No importa si otros lo creen o no, la experiencia es tan poderosa que resulta imposible de olvidar. Escríbelo. Yo también estoy en este viaje. Si alguna vez tuviste un momento en el que algo inexplicable te impidió avanzar y luego te diste cuenta de que eso pudo haberte salvado la vida. Identificar si ese miedo repentino fue solo una reacción emocional común o una verdadera señal divina requiere más que un vago recuerdo del momento. Necesitas revivir la escena mentalmente como quien regresa a un lugar importante para analizar cada detalle. El primer paso es observar el contexto. No había una razón aparente para esa sensación. Estabas tranquilo, sin amenazas visibles, y aún así algo en tu interior te alertó. Esta falta de lógica inmediata es a menudo lo que diferencia el miedo natural, resultado de un peligro concreto, del miedo transmitido como mensaje, cuyo propósito es simplemente cambiar tu comportamiento en ese momento. Entonces, vale la pena analizar lo que sucedió inmediatamente después. ¿Hubo algún tipo de protección inmediata? Quizás evitaste un accidente, te alejaste de un conflicto, perdiste un viaje y luego te enteraste de que te involucraste en algo grave. Esta secuencia es crucial porque las señales divinas rara vez se presentan de forma aislada. Se confirman en el desarrollo de los acontecimientos, en el efecto que tienen en tu camino. Es en este después que la verdad oculta comienza a revelarse. Otro aspecto es prestar atención a las coincidencias recurrentes. Quizás no sea la primera vez que sientas este tipo de impulso de detenerte o cambiar de rumbo. Puede haber patrones sutiles que se repiten, como si te hubieran enviado un código personal. Algunos lo llaman sincronicidad, cuando eventos aparentemente inconexos se alinean para señalar una dirección o reforzar un mensaje. Y cuanto más te permitas observar estos patrones, más fácil será identificarlos. Pero para que esto suceda, es necesario crear un espacio para escuchar. En medio del ajetreo de la vida cotidiana, estamos tan ocupados reaccionando al mundo exterior que no percibimos los aspectos silenciosos que se esconden tras bambalinas de nuestra propia experiencia. Por lo tanto, practicar la atención plena y el silencio interior no es un lujo, es un recurso esencial. Es en este estado de presencia que podemos captar señales sutiles antes de que se pierdan en el ruido de la rutina. Esto puede ser durante la meditación, un momento de oración o simplemente una pausa consciente, donde observas lo que sientes sin apresurarte a juzgar o explicar. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque comprender si el miedo es una señal divina también implica un cambio de mentalidad. Significa aceptar que no todo necesita una prueba inmediata para ser real. Muchas de las revelaciones más importantes que recibimos llegan envueltas en sensaciones, no en argumentos. Es como si el mensaje llegara primero al corazón y solo entonces se invitara a la mente a comprenderlo. Este tipo de comunicación no es lineal. Ignora la lógica y se dirige directamente a algo más profundo, algo que reconoce la verdad incluso antes de verla. Cuando empezamos a vivir así, el impacto es notable. Las decisiones se alinean mejor, la percepción se agudiza y empezamos a ver la vida como un viaje donde las decisiones dependen no solo de lo que sabemos, sino también de lo que sentimos. Es como caminar con un mapa invisible
que solo tú puedes leer, y cuanto más practicas esta lectura, más clara se vuelve la sensación de que nunca has estado realmente solo en encrucijadas importantes. Comenta aquí, eso tiene sentido para mí. Si crees que alguna vez has sentido ese tipo de miedo que, en el fondo, llevaba consigo un mensaje mayor. A menudo, estas señales no pasan desapercibidas por ser débiles o poco claras, sino porque nosotros mismos estamos desconectados de la capacidad de percibirlas. Nuestras vidas ajetreadas, llenas de plazos, compromisos y distracciones constantes, crean una barrera casi invisible entre nuestra conciencia y lo que sucede tras bambalinas. Siempre estamos pensando en el siguiente paso, la siguiente tarea, y esto nos mantiene atados a lo inmediato y visible, dejando poco espacio para lo sutil y silencioso. Y señales como estas, cuando llegan, rara vez gritan, susurran. Otro factor es el escepticismo, y no me refiero solo al asociado con la falta de fe, sino también al miedo a parecer loco ante los demás. ¿Cuántas veces te has abstenido de compartir algo que experimentaste porque creías que se reirían o dudarían? Esta autocensura crea un bloqueo interno que, con el tiempo, nos distancia de nuestra intuición. Cuando decidimos no creer en nosotros mismos, cortamos el diálogo con la parte más sensible de nuestra percepción. Y en esta ruptura, podemos ignorar señales importantes. También existe una desconexión espiritual cada vez más común. En un mundo donde todo es rápido, práctico y medible, es fácil olvidar que existe una dimensión que no sigue estas reglas. Cuando nos distanciamos de este lado más profundo, no cultivamos la sensibilidad necesaria para percibir los mensajes sutiles. No se trata de religión ni de seguir dogmas, sino de cultivar un espacio interior para reconectar con lo que va más allá de lo físico. El gran problema es que a veces ignorar puede ser costoso. Hay historias de personas que sintieron la necesidad de cambiar de rumbo, posponer una cita o detenerse unos minutos, pero no escucharon. Más tarde, descubrieron que en ese breve lapso, algo grave ocurrió justo donde debían estar. El impacto de darse cuenta de que podría haber sido usted es profundo y a menudo irreversible. Por lo tanto, aprender a diferenciar un miedo común de uno con un significado mayor no solo es interesante, sino también vital. Ahora quiero profundizar aún más en este tema porque esta tendencia a ignorar las señales no es casual. Es el resultado de años de construir una mentalidad basada únicamente en lo visible, en lo que se puede verificar de inmediato. Pero la verdad oculta es que la vida no se construye solo con hechos verificables, sino también con decisiones tomadas en momentos de conciencia silenciosa, donde algo en nuestro interior reconoce el peligro antes de que se manifieste. Cuando cultivamos la atención a estos momentos, no significa que vivamos con miedo ni esperando que algo malo suceda. Significa que caminaremos con mayor conciencia, permitiendo que la intuición y la razón trabajen juntas. Es una transformación sutil, pero poderosa. Comenzamos a vivir como si siempre estuviéramos en diálogo con la vida, atentos a los mensajes que llegan, ya sean palabras, sensaciones o eventos inesperados. Este cambio de actitud tiene un profundo impacto en nuestro camino. Pequeños y oportunos ajustes de rumbo pueden evitar no solo peligros físicos, sino también decisiones emocionales y espirituales que de otro modo nos desviarían de nuestro propósito. Y al mirar atrás, nos damos cuenta de que estos desvíos no fueron pérdidas, sino formas de protección. Comenta aquí, yo también estoy en este viaje. Si alguna vez has notado que cuando ignoraste una advertencia interna, el precio fue más alto de lo que imaginabas. Cuando surge este miedo inexplicable, la primera reacción natural es rechazarlo rápidamente, como si fuera solo una emoción indeseada. Pero si algo he aprendido al estudiar estas señales y escuchar tantas historias de liberación, es que el momento en que aparece puede ser un punto de inflexión en tu camino. Por lo tanto, el primer paso es simple pero poderoso. Deja de hacer lo que estás haciendo. No importa si estás en medio de una conversación, cruzando la calle o conduciendo. Este acto de detenerte crea un espacio para que percibas mejor lo que está sucediendo, y a menudo este espacio es lo que garantiza tu seguridad. Luego, permítete respirar con más atención plena.
Esto no se trata solo de calmarte, sino de entrar en un estado de presencia que te permite observar tu entorno con claridad. A menudo en ese momento, algo que antes estaba fuera de tu percepción comienza a revelarse. Un sonido lejano que indica peligro, un movimiento sospechoso o incluso la simple comprensión de que ese lugar no es donde deberías estar. Esta pausa consciente es como encender una luz en un pasillo oscuro. No cambia lo que hay, pero te permite ver. Al observar, es importante dirigir la mente hacia algo que aporte equilibrio. Orar o concentrarse en la protección es una forma de alinear tu estado interior con algo más grande, reconociendo que estás abierto a recibir guía. No necesita un ritual complejo. Puede ser una frase corta, una imagen mental o incluso un pensamiento silencioso que reafirme tu conexión con lo divino. Esta práctica, además de calmar el corazón, crea un campo de confianza en medio de la incertidumbre y, por extraño que parezca, agradecer la intervención, incluso sin comprender el motivo, es un paso esencial. La gratitud en estos momentos es como reconocer que hay un significado detrás de lo que sucede, aunque ahora no esté claro. Es un acto de humildad, de aceptar que nuestra visión de la situación puede ser limitada, pero que hay un propósito que solo se revelará más adelante. Muchas personas que han pasado por experiencias como esta solo comprenden meses o incluso años después lo que evitaron en ese momento. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque actuar así no se trata solo de reaccionar ante un momento de miedo, sino de cambiar tu mentalidad sobre cómo interactúas con la vida. Se trata de elegir creer que cada sensación tiene un significado y que prestarles atención es una inversión en tu propia protección y crecimiento personal. Al crear este hábito, empiezas a darte cuenta de que el mundo que te rodea está lleno de pequeñas guías, como si existiera una red invisible que guiara tus pasos. Esto también transforma tu forma de tomar decisiones. En lugar de actuar únicamente por impulso o razonamiento lógico, empiezas a integrar una tercera capa, la sensibilidad a lo invisible pero palpable. Es como acceder a lo oculto de tu propia historia, ver conexiones y precauciones que de otro modo pasarían desapercibidas. Este cambio, aunque sutil, tiene un profundo impacto. Te sitúa en una mayor armonía con tu propio camino y con lo que la vida intenta mostrarte. Comenta aquí, eso tiene sentido para mí. Si alguna vez has experimentado un momento en el que, siguiendo esta secuencia de parar, respirar, concentrarse mentalmente y agradecer, te diste cuenta de que se estaba evitando algo importante. Los ángeles siguen actuando y a veces eligen maneras que jamás imaginamos para hacer sentir su presencia. La advertencia no siempre llega en forma de una voz suave o una sensación interior. A menudo es un sonido inesperado, un gesto sutil o incluso un ladrido insistente en medio del silencio. Es como si la vida encontrara mil maneras de llegar a nosotros, adaptando el mensaje a la única forma en que podemos entenderlo en ese momento. Algunos se han salvado por un niño que, sin saber por qué, pidió cambiar de dirección. Otros, por un animal que les bloqueó la salida de casa durante unos segundos. Pequeños retrasos, interrupciones aparentemente irritantes, y al final se revelan como puntos de inflexión que lo cambiaron todo. Estar abierto a escuchar lo invisible no significa vivir en constante alerta ni convertir cada detalle en un presagio. Se trata más bien de afinar la percepción, como quien aprende a reconocer una melodía, incluso si suena suavemente de fondo. Es un proceso de transformación interna en el que la mentalidad deja de buscar solo evidencias concretas y empieza a valorar las sutilezas. Y cuando esto sucede, el impacto es enorme. Empiezas a darte cuenta de que la vida siempre está en diálogo contigo, de que hay señales y respuestas dispersas por el camino, listas para ser percibidas. Lo sorprendente es cómo estas señales, interpretadas a tiempo, no solo nos alejan del peligro, sino que también nos acercan a oportunidades que de otro modo no habríamos visto. Un retraso puede prevenir un accidente, pero también puede ponerte frente a alguien que cambiará tu rumbo. Un ruido extraño puede llevarte a investigar un lugar y descubrir algo importante. Es entre bastidores de la vida donde se organizan estos encuentros y desvíos, y por eso comprender estas dinámicas puede ser tan transformador. Ahora quiero profundizar aún más en este tema,
porque hay una verdad oculta en estas señales. No son solo advertencias, sino también invitaciones. Invitaciones a reducir la velocidad, a observar, a confiar en que hay un hilo invisible que conecta cada evento con el siguiente. Cuando aceptamos esta invitación, nuestra forma de tomar decisiones cambia por completo. Empezamos a ver cada decisión como parte de una trama mayor, y la vida deja de ser una simple secuencia de coincidencias para convertirse en un viaje con propósito. Esta comprensión también nos enseña algo valioso sobre el tiempo. A menudo deseamos que todo suceda rápido, que las respuestas lleguen pronto, que los problemas se resuelvan de inmediato. Pero las señales, cuando llegan, no siempre traen una explicación inmediata. A veces, simplemente nos piden que confiemos, que sigamos otro camino sin saber exactamente a dónde nos llevará. Es en este espacio de incertidumbre donde la fe se pone a prueba y se fortalece verdaderamente. Y lo curioso es que, al mirar atrás, nos damos cuenta de que las mayores liberaciones no siempre fueron grandiosas ni cinematográficas. Muchas fueron silenciosas, casi imperceptibles en su momento, pero con un impacto tan profundo que solo las reconocemos con el tiempo. Es como si ángeles trabajaran en los detalles, ajustando pequeñas piezas para que el resultado final fuera nuestra protección. Comenta aquí: yo también estoy en este viaje. Si sientes que de alguna manera ya has recibido una de esas invitaciones silenciosas para escuchar lo que lo invisible estaba tratando de decirte. Si has llegado hasta aquí, es porque este tema te ha llamado la atención de alguna manera, y precisamente por eso quiero que me acompañes en este camino. Aquí en el canal, cada video está diseñado para brindar reflexiones, historias y señales que puedan abrir aún más tu percepción. Así que si este contenido te ha llamado la atención, suscríbete para no perderte los próximos. Así, podremos seguir juntos explorando cada detalle de estos mensajes que a menudo pasan desapercibidos. También deja tu comentario diciendo: estoy contigo hasta el final. Sé que estuviste presente en cada momento de esta conversación. Siempre es especial sentir este intercambio, porque así es como este espacio crece y se fortalece. Y por supuesto, deja tu me gusta no solo porque ayuda al canal, sino porque demuestra que vale la pena continuar con esta conexión que creamos aquí hoy. Aquí tienes un video que amplía este tema y profundiza aún más en algunos de los puntos que discutimos. Haz clic y sígueme. Seguro que te resultará muy fácil.